Buenas tardes a todos. Atentamente los saludo y un gran saludo al mundo entero, porque nuestro trabajo como ministro de Dios es presentarle el Evangelio a todas las naciones, que es mi llamado y el llamado de todos los cristianos. Hoy tenemos un tema muy importante, que es la salvación del hombre. Pues nosotros sabemos que el hombre pecó y por esta razón Dios lo separó del huerto del Edén. Y Jesucristo vino para reconciliar los hombres con su Padre en la cruz. Y por esta razón que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Tenemos el versículo clave de hoy, que es Hechos 4, el versículo 12. Ahí la Biblia nos va a decir quién es el autor de nuestra salvación. En Hechos 4:12 dice claramente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para que una persona adquiere esta salvación, esa persona primero tiene que creer en el Dios Todopoderoso y en su Hijo unigénito, que ha entregado su vida en la cruz del Calvario para salvarle. Y para podemos entrar en los estudios de la salvación, tenemos que ver las 7 doctrinas de la salvación, que es primero el perdón, la justificación, la reconciliación, la redención, la santificación, el nuevo nacimiento y la adopción. Estos vocablos del vocabulario teológico son muy importantes para que nosotros adquirimos la salvación. Y también tenemos que ver los elementos de la salvación, que son la convicción del pecado, el arrepentimiento, la confesión, la fe, la conversión, el perdón, la justificación, el nuevo nacimiento o regeneración, la recepción del Espíritu Santo y la certidumbre de la salvación. Pues sin esos elementos y esas doctrinas, nadie puede adquirir la salvación de Dios. Es por esta razón que nosotros estamos aquí para estudiar con ustedes. Vamos a ver primero la doctrina de la convicción del pecado. Cómo el hombre se sabe que eres un pecador. Vamos a ver Juan 16 a la altura del versículo 8. Para ver lo que dice la palabra, porque solamente la palabra nos puede guiar. Ahí dice: decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convéncela al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estamos hablando aquí del Espíritu Santo que tiene que venir. Si vemos el capítulo 18 del Evangelio de Juan, el capítulo 16, a partir del versículo 4, nos va a decir la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, eso significa el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para convencernos, para recordarnos que somos pecadores. Cuando el Espíritu Santo venga, Él nos va a convencer del pecado. Y nosotros vamos a saber que tenemos que buscar la justicia de Dios. En el versículo 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, que Jesucristo va en el trono, en el seno de su Padre. Entonces Él nos va a mandar que el Espíritu Santo para convencernos del pecado. Y sin la convicción del pecado, la persona no puede venir a Jesucristo, ya que Él no sabe exactamente lo que Él tiene que hacer, porque ya Él está lleno de espíritu inmundo y Él está caminando cometiendo pecadores. Para que nosotros tenemos conciencia que somos pecadores, tenemos que tener un toque especial del Espíritu Santo. Pues vámonos a entrar en la doctrina del arrepentimiento. Una vez que alguien se dé cuenta que es un pecador, que él está andando mal,
esta persona tiene que arrepentirse. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Viene del griego metanoia, que significa un cambio espiritual. Es decir, como que la persona ya tenía un costumbre de pensar, ya él lo iba a cambiar totalmente para que él viene a Dios. Vámonos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26, a la altura del versículo 20. Aquí dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, que todas las naciones, desde Jerusalén hasta Judea, en todos los lugares de este mundo, tiene que arrepentirse, tiene que tener este cambio espiritual en sí mismo. Y una vez que hay un arrepentimiento bueno, vámonos a ver que la persona también va a convertirse. En los elementos de la salvación hay que son indisociables. Por ejemplo, el arrepentimiento no se puede disociarlo con la conversión. Un verdadero arrepentimiento camina siempre con la conversión. Primero, la persona espiritualmente está pensando diferentemente, tiene otra manera de pensar, pero no es solamente en el espíritu, tiene que dar acción, y las acciones son los que se llama conversión, y sin la conversión, entonces nosotros no podemos entrar en el reino de Dios y tenemos que producir fruto de arrepentimiento. Entonces, nosotros estamos en el mundo cometiendo infracciones. Hay de nosotros que están practicando la brujería, que están en la prostitución, en la fornicación, en el adulterio, la hipocresía, el amor al dinero. En estos momentos, nosotros estamos caminando en una ignorancia sin igual. ¿Qué dice la palabra en según este tema? Porque muchas personas temen a llegar a la iglesia porque están pensando que los van a mirar mal. Pues lo que Dios nos dice en su palabra, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, a la altura del versículo 30, nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Pues todos los tiempos de ignorancia, tiempo que tú estabas andando, caminando en tus errores sin saber la palabra de Dios, Dios te perdona todo ese tiempo. Él te llama a que tú vengas a Él para que Él te da vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, que es el dador de una vida plena y que murió por nosotros en la cruz del Calvario para llenarnos con su poder y con tu Espíritu Santo, para darnos dones espirituales y también para llenarnos con alegría, paz y gozo. Otros elementos de la salvación que es muy importante es la confesión. Entonces, ¿la confesión qué es? La confesión viene de la palabra griega homologeo, es decir la misma cosa como Dios lo ha dicho. Entonces, para hacer una buena confesión, tenemos que venir en la palabra de Dios para ver lo que Dios dice a propósito del pecado. Y si confesamos nuestro pecado, Dios es justo y bastante misericordioso para librarnos de todo mal y para darnos vida eterna. Vámonos a entrar en la primera carta del apóstol Juan, a la altura de los versículos 9, para ver lo que dice las Sagradas Escrituras a propósito de eso. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tengamos confianza, nosotros estamos conscientes de nuestros pecados,
Entonces Dios es bastante bueno para perdonarnos por medio de Jesucristo, que entregó su vida en la cruz del Calvario para nosotros. Ahora pues, ¿cómo hacer esta confesión? Para hacer esta confesión, nada más tú puedes entrar en tu habitación, tú oras a tu Dios y Dios te va a escuchar y Él te va a perdonarte. Y después que tú hagas esta oración de confesión, tienes que dirigirte a un ministro de Dios para que Él ore por ti, para que tú aceptes a Jesús, para que tú arrepientes de verdad y que tú te conviertas a Jesucristo para seguir tomando las enseñanzas bíblicas para que tú tengas más fe en nuestro Señor Jesucristo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros, si decimos que somos santos y nosotros nunca pecamos, nosotros estamos en una doctrina falsa, como los de los testigos de Jehová, que piensan que ya cuando una persona es testigo de Jehová, que él no tiene pecado, y que es una persona bastante sana, y que él ya hace parte de los 144,000 personas que van a ser salvos, ya el testigo de Jehová no tiene pecado. Es una falsa doctrina. Y si vemos la palabra de Dios en Juan capítulo 8, a partir de los versículos 1 a 11, podemos ver la historia de la mujer adúltera, donde la muchedumbre de los fariseos acusaban a esa mujer de adulterio. Jesucristo dijo a ellos: el que no tiene pecado, que le tira la primera piedra. Pero nosotros podemos ver que nadie no podía tirarle la primera piedra, porque todos ellos eran pecadores. Amén, aleluya. Entonces Jesucristo dijo a esta mujer: puede irte y no peca más. Entonces la doctrina que nosotros decimos que no tenemos pecado es una falsa doctrina de Satanás. Y sabiendo que en la Biblia de los testigos de Jehová, puede verificarlo con nosotros, no hay Juan capítulo 8, versículo 1 a 11. Esos 11 versículos no está en la Biblia de los testigos de Jehová. Pues si una religión está cortando versículos de su Biblia, entonces ustedes que me están escuchando pueden decirme, pueden hacer un juicio para ver si es una religión verdadera, si es una religión que tiene a Dios como Él pretende haciéndolo. Pues vámonos a ver otro elemento para nuestra salvación que es muy importante, que es la fe. Pues, ¿qué es la fe? Según Hebreo 11, versículo 1, nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros, la fe es como un acto de locura espiritual. La fe sobrepasa nuestro entendimiento, nuestras capacitaciones. Entonces, cuando una persona tiene fe, esta persona puede lograr cosas sobrenaturales, cosas que otra persona no puede llegar a lograr. Porque esta persona tiene algo que los otros no tienen, una fe. Pero, ¿quién es el autor de esta fe? Según primera carta a los Corintios 12, versículo 9, vemos que la fe es un don de Dios. Es Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, que nos toque y que nos da esta fe sin igual. Y tenemos esperanza en el Señor, que el Señor Jesucristo ha de venir, ha de regresar y que Él nos va a salvar. Entonces, esta fe, ¿cómo podemos vivirlo? Vámonos a ver Hebreos 11 a la altura del versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si una persona no tiene fe, tú no puedes ser agradable a Dios. Si tú no tienes fe, tú no puedes acercarse a Dios. Es por esta razón podemos ver que muchos de los filósofos ateos están diciendo que Dios no existe. Primeramente, tú tienes que creer que Dios existe y que toda esta naturaleza con su belleza fue existido por un Dios todopoderoso y grande, y que sus fuentes de revelaciones
es primeramente la Biblia, que es la palabra de Dios, que es un libro inspirado por Dios y que tiene la verdad absoluta. Y también tenemos que tener que otra fuente de revelación divina es la naturaleza, según el Salmo 19, podemos ver eso. Y la otra fuente de revelación divina es el corazón del hombre y Jesucristo mismo. Dios nos revela por medio de Jesucristo que Él es 100% hombre y 100% Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sin la fe no podemos obtener la salvación, pues la salvación fue dada por Dios por medio de la fe. Dios es grande y todopoderoso. El plan de Dios para la humanidad, para nosotros, es salvarnos. Sin Dios no hay salvación. Sin acercamiento a Él no hay salvación. Pero como Él nos da esta salvación mediante nuestra fe. Vámonos a ver Efesios capítulo 2, el versículo 8, lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es una gracia que Dios nos da. Ahí muchas personas no entienden la noción o el concepto de gracia. Este versículo quiere decir que Dios, por su misericordia, salva al hombre porque por naturaleza somos pecadores. Eso no significa que tú no tienes que hacer nada para ser salvo, ya que la salvación es todo un método, es una metodología, es un camino, son pasos paulatinamente que ustedes tienen que seguir para encontrar esta salvación. Él nos salva por gracia porque nosotros no somos perfectos. Pues tenemos que luchar, tenemos que practicar buenas obras. Es por esa razón que el apóstol Santiago nos va a decir en su epístola que la fe sin obra está muerta, como el cuerpo sin espíritu o sin alma es totalmente muerta. Pues no hay fe sin obra. Pues este versículo no nos dice que si nos quedamos en nuestros pecados, entonces vámonos a ser salvos. En contrario, para adquirir esta salvación, tenemos que aceptar de entregar nuestra vida a Jesucristo y de abandonar totalmente al pecado. Es por esa razón, en los elementos de la salvación, vámonos a estudiar la doctrina de la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión viene de la palabra griego epistrefo. La palabra epistrefo significa dar media vuelta, retornar. Es decir, que es alguien que estaba viviendo en sus pecados, en sus deleites, pero se da cuenta que está mal y decide de dar media vuelta, de retornar a Dios y de aceptarlo como su Salvador. Vámonos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras en la primera carta a los Tesalonicenses, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir que en Tesalónica, que es una capital de Grecia, donde había mucha idolatría y que esa gente no querían servirse al Dios Todopoderoso, cuando el apóstol Pablo entró en Grecia para predicar el evangelio, había muchas idolatrías, muchas maldades y la gente no quería servirse a Dios. Pero de una vez ellos escucharon el evangelio, ellos decidieron entregar su vida totalmente a Jesucristo. Una vez que ellos entregándose su vida a Jesucristo, ellos decidieron de dejar los ídolos muertos, los demonios del sol, de la luna que ellos estaban sirviendo para seguir el Dios Todopoderoso. Primero, con la predicación del apóstol Pablo, un arrepentimiento se hace. Eso es el cambio espiritual, el cambio de pensamiento, de emociones.
Pero eso no se queda ahí. Ellos decidieron dejar los ídolos. Y había muchas personas que tenían libros costosos de malla negra y blanca. Ellos decidieron de dejar eso, de botarlo, de quemarlo al fuego. Ellos se convirtieron a Jesucristo. Entonces estamos en la conversión. Sin la conversión nadie puede llegar a Dios. Si una persona dice que yo tengo fe, pero tú no decides de tus actos, tú no decides de convertirse, entonces tú no tienes fe. Muchas personas dentro de la iglesia necesitan convertirse, necesitan arrepentirse, porque ellos están todavía viviendo en el pecado. El arrepentimiento y la conversión son indisociables y nosotros tenemos que hacerlo diariamente en nuestra vida para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios. En el Salmo 32 dice la palabra que bienaventurado a aquellos que sus transgresiones fueron lavados, fueron quitados. Pues ¿cómo eso puede ser quitado? Convertirse, arrepentirse de tus pecados. Entramos en otra doctrina que es la justificación. Esta palabra del vocabulario teológico significa que nosotros somos pecadores, pero Jesucristo, que es Dios que murió en la cruz del Calvario por medio de nuestra sangre, nos lava, nos liberta y nos da potestad a ser hijo de Dios si nosotros aceptamos a Él. Es decir que nosotros fuimos condenados, pero Jesucristo nos limpia, Jesucristo nos transforma. Jesucristo dice que ya nosotros no somos condenados para morirse, pero ya por medio de su sangre Él nos justifique. Ya no tenemos que entrar en la imputación, en la condena que tenemos que recibir. En las epístolas a los Romanos, a la altura del capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros obtengamos esta justificación? Tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo. La doctrina de la fe, de la justificación, del arrepentimiento, del perdón, de la confesión de nuestro pecado andan juntos. Son indisociables. No podemos hablar de justificación si nosotros no tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. La epístola del apóstol Pablo a los romanos fue escrito para describir o para explicar cómo el hombre fue justificado por fe. El tema de esta epístola, que es la epístola más extensa teológicamente del apóstol Pablo, es la justificación mediante la revelación de la justicia de Dios. Cómo la justicia de Dios se revela mediante de nosotros. Este es el tema de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Somos justificados por la fe. Una vez que nosotros tengamos fe y nosotros somos justificados, tengamos la paz. Y la paz viene de una palabra griega, eirene, que nos manda a una noción de seguridad, a una noción de bienestar espiritual en el espíritu, cuerpo y alma, como lo dice en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, a la altura del versículo 23. Pues, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora pues, ¿cómo Dios nos da esta gracia y nos justifique? Dios nos justifique cuando nosotros éramos pecadores, cuando estamos en el mundo. Dios quiere a nosotros. Dios ha dado la vida de su Hijo unigénito para salvarnos. En Juan 3:16 está el mensaje central de la Biblia a propósito de la salvación. Dios amó tanto al mundo que se ha entregado a su Hijo unigénito a fin de que el que cree en él no perezca, más tenga vida eterna. Por esta razón, señores y señoras, estoy llamándole a usted a venir a Jesucristo.
ya que estamos viviendo en los últimos tiempos y las profecías bíblicas se han pasado. Hay guerra en todo el mundo, terremoto, pandemia. Padres se levantaron contra los hijos, hijos se levantaron contra padre y madre. No hay paz en el mundo. Ven a Jesucristo porque Él es el principio de paz y solamente Él nos puede justificar. Y ya Él nos justifique por medio de su sangre. No importa tu condición de vida social, tu rango social, no importa cómo estás viviendo, no importa tu capacidad económica, no importa tus debilidades, no importa tus discapacitaciones. Jesucristo te llama, Jesucristo quiere salvarte. Entrega tu vida a Él. Dice la palabra en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor incondicional. Cuando nosotros éramos pecadores, Jesucristo ya murió por nosotros. Jesucristo nos justifique. En el versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A partir de Adán fuimos condenados a la muerte eterna. Pero Jesucristo nos da vida eterna por medio de la cruz. Él nos justifique. Él nos libre. Jesucristo nos da vida. Muchas personas dicen, ¿cómo que yo voy a obtener perdón porque soy un criminal? Yo había hurtado, matado, haciendo todo, prostituido. Tengo muchos tatuajes sobre mí, sobre mi cuerpo, ya Dios no quiere a mí. Eso es mentira de Satanás. Satanás está poniendo en tu mente que tú no vales nada, pero antes de los ojos de Dios tú vales gran cosa. Y Dios quiere que tú vengas a Él. ¿Qué dice la palabra en este sentido? Vámonos a ver Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando tú estás más lleno del pecado, la gracia de Dios sobrepasa los pecados que tú has hecho, tus delitos. La gracia de Dios sobrepasa todo. La gracia de Dios es más grande que tus pecados. Ven a Jesucristo. Él te va a sanar. Él te va a salvar. Y nosotros estamos aquí con nuestro ministerio para ayudarte en este sentido. Porque el ministerio de Jesucristo tenía 4 pilares. Que es la enseñanza. Primero, enseñanza bíblica. La predicación. La sanidad y la liberación. Nosotros practicamos los 4 partes del ministerio de Jesucristo y al fin de esta emisión vámonos a entregar nuestro número de teléfono para que ustedes puedan entrar en contacto con nosotros, lo que ustedes no entiendan sobre la doctrina de la salvación, para que usted nos puede preguntar y así, si necesitas oraciones, estamos dispuestos para ayudarte en este sentido, porque nosotros, Dios nos ha lavado, nos ha limpiado para que nosotros hacemos este trabajo. En Romanos 3:24, lo que dice ahí, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos pecadores todos. No estamos en la doctrina de los testigos de Jehová que nos dicen que no. Nosotros no somos pecadores y que no tenemos pecado. No, la Biblia nos dice que todos somos pecadores y por nuestros pecados nosotros estamos fuera de la gracia de Dios. Pero si nosotros aceptamos a Jesucristo, Él nos justifique. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues totalmente nosotros estamos justificados por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, gratuitamente. La salvación es gratis porque ya Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. En Romanos 6:23 dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí estamos hablando de la muerte espiritual. Toda persona que vive en el mundo que está practicando pecados son personas muertas espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es cuando
el Espíritu Santo, no está comunicando con tu espíritu. Es la separación total de Dios. En Isaías 59:2 dice que la mano de Dios no están cortas para ayudarle ni sus oídos, no para oírles. Pero tus pecados crean una barrera, una gran frontera, un gran hoyo entre nosotros y nuestro Dios. Por esta razón, Él no puede escuchar nuestra oración, ni siquiera contestarlos. Entonces, por eso, nosotros estamos separados de Dios. Eso se llama muerte espiritual. Hay muchos pastores que son muertos espiritualmente. Hay mucha gente, muchos predicadores, evangelistas, profetas que están, apóstoles que están muertos espiritualmente. Hay tres muertes, hay tres tipos de muerte. La segunda es la muerte física, es la desaparición física de la persona. Después viene la muerte eterna, porque nunca había aceptado a Jesucristo. Entonces te va en el lago de fuego. Eso es porque la Biblia nos habla del infierno, nos habla del Hades. Por esa razón tenemos que entregar nuestra vida totalmente a Cristo para evitar la muerte eterna, para que nosotros tengamos vida eterna. Pues otro concepto o elemento de salvación muy importante es el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento nadie puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es la regeneración. ¿Cómo una persona sabe que es nacido de nuevo? Vámonos a entrar en Juan capítulo 3, desde los versículos 3 hasta 7, para que podamos ver lo que dice la palabra, lo que dice Jesús mismo sobre el nacimiento, el nuevo nacimiento o regeneración. Jesús y Nicodemo, desde el 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, un hombre que tenía muchas importancias, muchos poderes social, militares. Era un juez, era un fariseo, alguien que sabe, un doctor de la ley. Nicodemo, como que los otros fariseos eran muy celosos de Jesucristo, entonces Nicodemo no podía venir de día donde Jesús, para que los otros fariseos no están viendo si Nicodemo se acerca de Jesús. Por eso él vino de noche. Pero hay algo que convenció a Nicodemo, es que Jesús, lo que Jesús está predicando y enseñando, son verdades puras, y los milagros que Jesús estaba haciendo tocaron mucho el corazón de Nicodemo. Jesús sanaba a los enfermos, a los ciegos le daba vida. Todos sabemos lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio en la tierra. Entonces, Nicodemo reconoció a Jesucristo como un gran rabí de la palabra. Nicodemo no era celoso. Nicodemo era un buen fariseo. No todos los fariseos eran malos. Nicodemo era un buen fariseo, y también Gamaliel era un buen fariseo. Pues respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pues Jesús le dijo claramente que si una persona no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Pero, ¿qué significa nacer de nuevo? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer de agua y del Espíritu Santo. La Iglesia Católica, con su falsa doctrina, nos dice que nacer de agua significa cuando el niño salió de las entrañas de su madre. Es el parto. Eso es una mentira de Satanás, porque nacer de nuevo que Jesucristo está hablando, Él dice de agua y de espíritu. Esto
es el bautismo en el agua. El bautismo en el agua es nacer de agua, y el bautismo en el Espíritu es cuando usted recibe el sello del Espíritu Santo en el momento de tu bautismo. Cuando usted esté bautizado en el agua, estoy hablando de el bautismo que nosotros pastores hacemos en la iglesia evangélica, en la iglesia de Jesús y de Dios. Yo no diga iglesia protestante porque el protestantismo es un movimiento con Martín Lutero. Ya la iglesia de Jesucristo estaba desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, con la predicación del apóstol Pablo. Ellos practican este bautismo por inmersión. Eso es nacer de nuevo. Si una persona se arrepiente, se convierte, esta persona tiene que pasar por este bautismo para entrar en el reino de Dios. Eso es el nuevo nacimiento, y el tema del bautismo es un tema que vámonos a debatir en una emisión para que todo el mundo entienda que tienes que ser bautizado, porque para ser parte de la iglesia de Jesucristo tiene que ser bautizado, tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Nosotros no vamos a ser salvos en el aire, en el cielo. Nosotros tenemos que caminar con nuestra salvación. Tenemos que asegurar nuestra salvación. Amén, aleluya, gloria a Dios. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No nos salva porque nosotros somos buena persona, ayudamos al pobre, nosotros damos comida a la persona, somos buena persona y compartimos nuestros bienes, nuestros apartamentos a otra persona que no tiene. No por eso que nosotros somos salvados. Somos salvados, ¿por qué? Porque nosotros aceptamos a Jesucristo, arrepentimos, tengamos fe a Dios, aceptamos el evangelio de la cruz y nosotros estamos lavados por el bautismo, como dice aquí en Juan 3, en Tito 3, versículo 5, nos salvó no por la obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. En Tito 3, versículo 5, tenemos que poner énfasis en el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es el mismo que dice Jesús en Juan 3, versículo 5. Juan 3:5 dice que tenemos que nacer de agua y el Espíritu. Tito 3:5 dice por el lavamiento de la regeneración, que es nacer de agua, y por la renovación en el Espíritu Santo, que es nacer del Espíritu Santo. Muchos pastores, apóstoles están predicando una falsa doctrina diciendo a la gente: tú no tienes que ser bautizado para ser salvo. Estoy aquí para decirte, tú que estás dentro de una iglesia, ustedes todavía que están viviendo en fornicación, en pecado, trata de convertirse, trata de dejar este pecado para casarte, para entregar tu vida a Jesucristo, para recibir el bautismo. Porque el bautismo es el nuevo nacimiento, es un acuerdo, un pacto que nosotros tenemos que hacer con este Jesucristo para entrar en el reino de Dios. Muchas personas no lo entienden diciendo que no somos salvados por el bautismo porque ya es por gracia, mediante la fe. Sí, por gracia. Gracia significa que tú eres pecadores y que tú por la naturaleza tú eres pecadores. Pero Dios te da lo que tú tienes que hacer para obtener su gracia, para tener su gracia. Y sin eso tú no vas a tener la gracia de Dios. Por eso tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra forma. Tenemos que aceptar a Jesucristo, a practicar la palabra y a hacer todo lo que nos dice. Si decimos que tenemos fe y negamos la palabra de Dios, eso no es una fe, porque la fe es hacer todo lo que la palabra dice. En Marcos 16, versículo 16, está claro la palabra de Dios, según el evangelio de San Marcos, un evangelio corto que tiene solamente 16 capítulos, nos está diciendo lo que tenemos que hacer para que podamos entrar en el reino de Dios. Vámonos a leerlo después el versículo 15.
Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es la gran comisión. Jesucristo está mandando a los discípulos a evangelizar en el mundo entero. Dice en el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí hay un antítesis aquí. El antítesis está con más. El que creyere y fuere bautizado, condición, tiene que creer después bautizado. La fe no camina sin obra. Tú crees, tiene que ser bautizado, pues te vas a obtener la salvación. Mas el que no creyere será condenado. Si tú no crees, tú no puedes recibir el bautismo. Primero tú tienes que creer en nuestro Señor Jesucristo para recibir el bautismo, que es el nacimiento de nuevo. Y después tú puedes entrar en el reino eterno. Muchas personas dicen, pastor, el bautismo nos salva porque si después de mi bautismo ya yo caiga en pecado, no voy a entrar en el reino de Dios. Eso es una mentira de Satanás, porque la misma Biblia dice que tenemos que perseverar, ¿no? Después que tú estés bautizado, tienes que perseverar. Tú no tienes que tener solamente una parte de la Biblia en tu corazón. Tú tienes que leer la Biblia entera para entender que la Biblia es versículo con versículo. Ya tú acercas a Jesucristo, tú tienes convicción de tu pecado, tú te arrepientes, tú te conviertes, tú tienes la fe en Dios, tú aceptas ser bautizado, sabiendo que la vida cristiana es una lucha y que tú tienes que luchar todos los días para perseverar, para abandonar el pecado, para que Satanás huyirá de ti. Ahora pues, en el versículo 17 nos dice que y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas y no les dará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué quiere decir por eso? Nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo, su unción, su manifestación, que nos va a dar capacidad de hacer todo estas cosas y vamos a poder salvar otra persona. Ahora vamos a ver otra doctrina, otro elemento de la salvación, que es la recepción del Espíritu Santo. Ya que sin la recepción del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer gran cosa. Vamos a ver Gálatas 5, 16, 25, a la altura de hasta 25. Gálatas 5, 16, hasta el versículo 25, es muy importante. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Tenemos una lucha entre el Espíritu y nuestra carne, el Espíritu Santo. Y por esa razón aquí vemos que el Espíritu se escribe aquí con E mayúscula. Estamos hablando aquí con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, que entra dentro de nosotros en el momento de nuestro bautismo. Entonces, nuestra carne nos tiene cosa contraria, tiene voluntad contraria al Espíritu. Es por esta razón, cuando nosotros queremos servir, queremos orar, nuestro cuerpo nos dice que somos agotados, cansados y no podemos orar. La carne está luchando contra el Espíritu Santo para que nosotros quedamos en lo carnal. Cuando tú aceptas a Cristo según Juan, primero 12, Él es Hijo de Dios. Por eso tiene que andar en el Espíritu Santo y abandonar las obras de la carne. Las obras de la carne son manifiestas, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Una persona nacido de nuevo no puede estar en las enemistades, no puede tener enemigo, no puede estar en la idolatría, la hechicería, no puede ser borracho todos los días, no puede tener envidia, no puede matar a su prójimo. Una persona llena del Espíritu Santo no puede hacer eso, ya que todo eso son obras de la carne. Pues
Muchas personas piensan que es la fornicación y el adulterio que es obra de la carne. No. Todo lo que es contrario a la sana doctrina son obra de la carne. Y en Gálatas 22 nos van a decir los 5 frutos del Espíritu. Más cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El que recibe el Espíritu Santo tiene todo eso. Esos 9 frutos del Espíritu Santo. Sabiendo que los frutos espirituales son el carácter de Dios en el creyente. Lo que te identifica con Jesucristo. Tú vives como Jesucristo. Pero los dones espirituales son las manifestaciones sobrenaturales de Dios en el creyente. Muchas personas tienen dones que son dones de sanidad. Yo tengo dones de sanidad. Si estés enfermo, llámame. Yo voy a orar por ti y te va a salir totalmente sano o sana en el nombre de Jesús. Hay que hablar en lengua. Hay que tener don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Pero sabiendo que esos dones espirituales no nos van a llevar en el reino de Dios. Tenemos que practicar y tener los frutos espirituales. Es muy importante, señores y señoras. Hay pastores, apóstoles, profetas que no tienen frutos espirituales, pero tienen dones. Pero no son los dones que nos van a dar acceso al reino de Dios. Pues la recepción del Espíritu Santo se hace cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y decidamos de seguirlo y de perseverar con Dios. Porque sin eso no podemos decir que vámonos a entrar en el reino de Dios, porque no es nosotros que están haciendo las obras, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros. En Juan 14, versículos 16 a 17 dice la palabra: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 16, 17. Hablando de la promesa del Espíritu Santo. Jesucristo va donde su Padre, pero Él va a mandar un consolador, el Espíritu Santo. Ahí, en este versículo, los testigos de Jehová dicen también que el Espíritu Santo no es una persona, pues un consolador no puede ser otra cosa. Un consolador es una persona. El consolador, que es el Espíritu Santo, es Dios mismo, mandando dentro de nosotros para consolarnos todos los días. Este Espíritu no va a estar con el creyente solamente un día, 2 días. Va a estar con el creyente para siempre, porque Jesús nos prometió que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él siempre va a estar con nosotros todos los días. Él no nos va a abandonar. Ese Espíritu que nosotros recibimos es un Espíritu de verdad. No podemos estar caminando, hablando mentira al prójimo, diciendo que nosotros tenemos Espíritu Santo. Porque para tener santidad, tenemos que tener la verdad de la palabra. Nadie que está en una falsa doctrina tiene la verdad de la palabra. Nadie que está en la doctrina de los mormones, de los testigos de Jehová, de los adventistas del séptimo día, que todavía se queda en la ley, tiene la verdad. Por eso esa persona no puede obtener la salvación que Jesucristo da. Por eso tenemos que buscar la verdad, porque el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad. Dice la palabra en la oración sacerdotal de Jesucristo, Juan 17, versículo 17. Dice la palabra, aleluya, gloria a Dios. Santificaros en tu verdad, tu palabra es verdad. Sin la verdad tú no puedes ser santo. Un cristiano sin verdad no es un cristiano. En el 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesucristo se santificó Él mismo primero, porque Él es un Dios de verdad, para que nosotros andamos en la santificación, que es otros elementos muy importantes de la salvación. Vámonos a entrar en la certidumbre de la salvación. La certidumbre de la salvación, nosotros estamos firmes. Nosotros sabemos que ya recibamos esta salvación.
En Juan 14, 27, dice la palabra, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estamos seguros que nuestro Dios nos salvo, porque el sacrificio de la cruz es un sacrificio de amor, es un sacrificio completo. Él ha hecho todo en la cruz del Calvario para nosotros y Él nos da paz, gozo y alegría. Pues esta paz que Jesucristo nos da no es como la paz que el mundo da, porque esta paz que el mundo da es una paz, es una apariencia de paz. La gente muere con todo tipo de enfermedades, la gente se accidenta, la gente roba, se muere con sobredosis de droga, todo. Esta paz que el mundo nos da, aunque nosotros tenemos dinero, tenemos carros bien sofisticados, estamos viviendo una vida de lujos, pero podemos morir de un ataque cardíaco y vámonos directamente en el Hades, que es el lugar de tormento reservado para Satanás y sus demonios. La paz que Jesús da es un paz sin igual. La paz que Dios da es un paz que nos dé hasta miles y miles de generaciones. Como a mí, mi padre que es pastor, me enseña la palabra de Dios y ahora soy pastor y la paz de mi padre pasa en mí. Y el Espíritu Santo me hace predicar la palabra de Dios, llevándole a ustedes que ustedes también merecen esa paz y esta paz es totalmente gratis y sin reproche y sin problema alguno. En Juan 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es decir que aquí el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es totalmente, se cumplió. Es un sacrificio perfecto. La palabra griega que traduce consumado es la palabra tetelestai. La palabra tetelestai significa todo ya está hecha. No tengo que hacer otra cosa. Ya los pecados sean lavados y Jesucristo nos salvó y la paz, la alegría que Él nos da es totalmente gratis. Usted que está viviendo en este mundo, que tiene una paz que no es una verdadera paz, que usted piensa que tú tienes paz, pero lamentablemente estás en la incertidumbre, tiene mucho problema y se siente cargado, tú tienes todo tipo de problema y que tú no puedes ver lo bueno, estés enfermo y no puedes resolver nada, no puedes pasar los exámenes. ¿Qué te dice Jesucristo? ¿Qué te dice Jesucristo por medio de la palabra? Vámonos a ver Mateo 11, versículo 28 a 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La paz que este mundo te da es una paz falsa. Estés cansada, estés cargada, ven a Jesucristo, para que Él te da la verdadera paz, para que Él te da vida eterna. Llevad a mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a Jesucristo hoy mismo. Entrega tu vida a Él, no importa tu condición, tu situación económica, tu condición de salud. Ven a Jesucristo porque Él está aquí para tomar tus cargas, para llevarlo en la cruz, para limpiarte con tu sangre, para darte vida eterna. Ven a Jesucristo hoy. En la oración sacerdotal de Jesucristo, Juan 17, el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sin Jesucristo no hay paz. Sin el Dios Todopoderoso no hay paz. Dios es grande y todopoderoso. Entrega tu vida a Él. Dios Todopoderoso, que este mensaje llegue
totalmente a los que están sufridos, a los enfermos, a los encarcelados, a los presos, Señor, a los cautiverios, que ellos sean libres totalmente de todo mal, en el nombre de Jesús. Guarda sus corazones para que vengan a ti, Señor Jesús Todopoderoso. Guárdalos, Señor, tócalos, Señor, con un toque especial por medio del Espíritu Santo, para que ellos saben que Él es el Dios verdadero, y sin ti, Señor, ellos no tienen paz. Estamos aquí para todo problema espiritual que usted tiene, sugestiones, preguntas, enfermedades. Nuestro número de teléfono es el 829-277-3857. 829-277-3857. Pueden llamarnos para una oración, para cualquier problema. Estamos aquí para orientar espiritualmente, y si no entienda algunas partes de nuestras enseñanzas, estoy aquí para ayudarle. Tenemos otro número que es también 829-219-6614. 829-219-6614. Pueden llamarnos directamente y pueden también entrar en nuestro WhatsApp. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga al pueblo dominicano. Dios le bendiga a todos los cristianos, los pastores, los profetas que están luchando para llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte a ustedes. Que Dios les bendiga y que la paz de Jesucristo esté con ustedes hasta el fin del mundo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y la sangre de Jesús os limpie en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veremos pronto para otra emisión sobre la doctrina de la salvación. Vamos a continuar con esto que es la soteriología, porque tengo otros vocablos teológicos que tenemos que estudiar más. Gracias por tu paciencia y gracias por el tiempo que nos brinda para escuchar la palabra de Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.